Situación y perspectivas del mercado asegurador y reasegurador. Este panel lo va a presentar Bosco Francoy. Bosco es CEO de Mapfre Global Risk y presidente del Consejo Asesor de AGERS. Bosco, por favor, adelante. Pues muchas gracias, Alicia. Antes hablaba Patricia que presentar un panel o una mesa es sencillo, pero cuando Alicia me dijo que tenía que presentar esta mesa se me ha hecho algo complejo, porque poner tanto talento y resumirlo de una manera breve sin consumir demasiado tiempo es realmente un reto. Así que voy a ir solo con una pincelada. Tenemos aquí un equipo que nos va a dar una visión sobre el mercado asegurador y reasegurador. Y por hacer una comparación, este edificio el año que viene hace 100 años desde que se inauguró y aquí tenemos más de 100 años de experiencia en el mercado asegurador y reasegurador que de sobra nos va a poder ilustrar perfectamente con esta constelación de talento que tenemos sobre el mercado. Hablamos antes de los riesgos emergentes. Yo no sé si lo de las gafas es un riesgo emergente o no, pero desde luego llega con el tiempo. Aviso por si alguno todavía no lo ha prevenido. Y como decía, una rápida presentación. Tenemos por aquí, no voy a presentar por un orden predeterminado, Salvador Marín. Salvador Marín es el CEO de Howden Iberia y ostenta esta posición desde el año 2018, cuando fue nombrado consejero delegado, y ya desde 2022 es el CEO de Howden Nordics. Pablo Trueba, que lo tenemos aquí también con nosotros, una larga carrera en Mars también. Él es desde el año 2022 presidente y CEO de Mars España. Nos acompaña Jacobo Ornedo, él es el CEO de AON y es miembro del comité ejecutivo desde el año 2010 y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la organización, siendo desde Chief Commercial Officer hasta su nombramiento en noviembre del 21 como CEO de AON España. Y por último presento a Iván Saez de la Mora, con una larguísima carrera en el mercado español e internacional. Él se incorpora en Willis en el año 2017 y desde el año 2020 es el máximo ejecutivo y responsable de la compañía en España. Para esta mesa de tanta contundencia por las personas que tenemos aquí, tenemos también otro moderador de lujo, que es Nacho del Corral. Nacho del Corral es el Global Head of Corporate Insurance del Grupo Santander y desde el año 2012 está en el grupo con esta responsabilidad y nos va a ayudar a poder desentramar qué está pasando con el mercado, qué nos espera para el futuro. Así que yo por mi parte me despido, dejo ya la mesa que empiece con su trabajo. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bien. Bueno, muchas gracias, Bosco. En este congreso anual de AGERS es tradición, desde hace ya muchos años, hacer un panel hablando de las tendencias del mercado, donde históricamente se desgranaban línea por línea la condición de duro o de blando que tenía el negocio. Pero claro, esto con el paso del tiempo y teniendo una audiencia versada y exigente como la que tenemos aquí, yo creo que esto ya os lo sabéis bastante bien y hemos querido dar un paso más allá. Y así surgió la idea de crear este panel, donde pudiéramos profundizar un poco más en la situación del mercado y hacer una radiografía más profunda y entrando en detalles concretos que a todos nos preocupan, no solo de dónde estamos, sino quizá lo más importante y lo que a todos nos obsesiona más, ¿no?, que es hacia dónde vamos, con todo lo que ello requiere. Claro, un reto tan ambicioso requería gente de primerísimo nivel y por eso agradecemos muchísimo la presencia de los cuatro, Jacobo, Salva, Pablo, Iván, que sin duda es un lujo estar aquí con vosotros para que nos podáis ayudar a cumplir este objetivo. Entrando ya en materia, no vamos a eludir, por supuesto, el cómo está el mercado, ¿no?, el mercado asegurador. Y podemos empezar, si os parece, y si te parece, Pablo, podemos empezar por ti. No hace falta vislumbrar aquí si estamos en un mercado duro o blando. Estamos en un mercado blando, hay que decirlo sin miedo. Por supuesto, luego habrá que particularizar y puede haber alguna excepción. Pero lo más interesante que queríamos aquí compartir y preguntaros es cuáles son los factores, ¿no?, que están moviendo la aguja para que estemos en esta situación de mercado, algo que puede ser incluso sorprendente teniendo en cuenta todas las incertidumbres, ¿no?, que nos asolan.
Muy bien, bueno, muy buenos días. En primer lugar, gracias a AGERS por invitarme a estar en esta mesa redonda con este elenco de estrellas que ha mencionado antes Bosco. Encantado de estar aquí y también felicitaros tanto a la nueva Junta Directiva y al presidente de nuevo de AGERS por este 35º congreso, que desde luego, además, pues solo hay que ver el foro, nuevamente va a ser un éxito. Contestando a tu pregunta, Nacho, pues primero, ¿cuál es la tendencia, no? La tendencia del mercado asegurador no es tanto la opinión que yo tenga, sino, bueno, pues voy a dar datos de dónde estamos, ¿no? Nosotros desde el año 2012, hacemos un informe anual sobre el mercado asegurador global, en el cual vemos cuál es la evolución de ese mercado, ¿no? Y esto se distribuye por regiones y por las principales líneas de negocio. Pues bien, en los 3 últimos trimestres, el mercado globalmente, las tasas del mercado se han visto reducidas. Eso es el primer mensaje, ¿no? El segundo mensaje es que el primer trimestre que tenemos, que es el último trimestre que tenemos, perdón, que es el primer trimestre del 2025, eso ha sido un menos 3%. Por tanto, la tendencia pues es la que tú estabas mencionando antes, ¿no? Estamos en un mercado blando, como solemos llamar. Pero ¿cuáles son los factores que afectan a ese sentido, ¿no? Porque uno podría preguntar, bueno, ¿eso significa entonces que los siniestros catastróficos, que sabéis que tienen una implicación importante, han mejorado y por tanto eso ha hecho crear esa tendencia? La respuesta es que no solo no han mejorado, sino que han empeorado, ¿no? Doy detalles de Swiss Re, en que el año pasado pues, los siniestros catastróficos generaron 130.000 millones de lo que llamo yo la factura, ¿no? Y este año se estima que sean 145.000 millones. Por lo tanto, el factor, digamos que de reducción de los siniestros catastróficos no es el factor. El factor o los factores son varios. El primero, y permitirme que lo enumere, es que las compañías aseguradoras tienen una estructura de capital sólida. Han mejorado muchísimo su rentabilidad y, por tanto, tienen unos balances lo suficientemente saneados incluso para poder suplantar todos estos siniestros que estaba mencionando anteriormente. Hablaba antes de rentabilidad. El ratio combinado, que es una medida obvia donde habla de las rentabilidades de las compañías aseguradoras, en los últimos 7 años ha pasado de 108,1 a 90,4. Es decir, casi 18 puntos porcentuales ha mejorado el ratio combinado del mercado asegurador en global, ¿no? Por lo tanto, aquí ya veis uno de los factores del porqué, ¿no? Estos buenos resultados y esta mejora de rentabilidad hace que entre capital. Y el capital entra también en forma de nuevos mercados. Han entrado nuevos mercados y eso lo que genera, pues primero es una mayor competencia, por un mayor, lógicamente, apetito de posicionarse en los mercados y crecer, y a la vez un reajuste de los precios, ¿no? Segundo factor a considerar dentro de cuáles son las razones. El tercero es que las compañías aseguradoras en general tienen menos dependencia al reaseguro. Seguramente por 2 razones, principalmente por el endurecimiento del mercado reasegurador en los últimos años, 1, y 2, por la entrada y por esa mejora de rentabilidad y el poder disponer de mayor capital. La realidad es que las compañías retienen más, y utilizan su capital para protegerse. Eso hace, entre otras cosas, pues que tengan una mayor flexibilidad en su tarificación y en sus ajustes, por tanto, de los precios, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, tanto la diversificación geográfica, 1, no poner los huevos, si me permitís, en el mismo sitio, sino distribuirse, y 2, los tipos de interés, que son obviamente mucho mejores que cuando el mercado se ha endurecido, ha hecho que las compañías aseguradoras en general no solo tengan unos mejores resultados técnicos, sino que su resultado financiero también sea bueno. Por tanto, si unimos todos estos factores, eso hace que la tendencia del mercado sea así. El futuro, y quiero dejar, por supuesto, a mis compañeros que den su opinión, ¿no? Yo no tengo una bola de cristal de cuál va a ser el futuro, ¿no? Lo que sí que creo, aplicando sentido común, es que si estos factores que mencionaba anteriormente están en equilibrio, pues seguramente esa tendencia de mercado blando o bajista se mantendrá. Eso sería más o menos mi opinión.
Muy bien, muchas gracias. Esto nos da una muy buena foto de dónde estamos. La siguiente pregunta, que va a ser para Jacobo, quizá un poco más difícil, es hacia dónde vamos, ¿no? Lógicamente, la bola de cristal no la tenemos nadie, pero dentro de estos factores que comentaba Pablo, ¿qué cuestiones crees que pueden mover la aguja en una u otra dirección y qué podemos esperar o qué podemos esperar que decante el futuro, vamos a decir, en el corto, medio plazo? Largo plazo ya es demasiado preguntar, ¿no? Vale. Bueno, buenos días a todos y gracias a Agers y Nacho por el evento y por invitarnos y por invitarme. Como dices tú, es la pregunta un poco más complicada de contestar, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es verdad que el mercado blando ya está, como ha explicado muy bien Pablo. También es verdad que no es aplicable a todo, o sea, sigue habiendo particularidades, pues que todos sabéis, riesgo catastrófico. En España el sector de alimentación pues tampoco gusta mucho a las compañías, reciclaje, o sea, sigue habiendo algunas excepciones al mercado blando. Cuando la pregunta, oye, ¿qué va a pasar o cuánto va a durar este ciclo? Si estuviéramos en un periodo o en un contexto normal, hablo de normal en la globalidad de lo que está pasando en el mundo, y atendiendo a otros ciclos históricos, pues lo normal es que los ciclos duren como mínimo otros 4 o 5 años, ¿no? Pero creo que aventurarse a que un mercado blando en este contexto tan complicado va a durar otros 4 o 5 años, pues es más arriesgado que antes. Las compañías de seguro, yo creo, y muchas empresas, lo de hacer plan estratégico a 5 o 10 años, yo no sé quién lo tiene, pero no. Y si lo tienen, lo revisan todos los años, con lo cual la probabilidad de cambiar y ajustar es mayor. Y yo creo que, o sea, por un lado creo que hay unas amenazas para que ese mercado blando no dure mucho. O sea, lo que yo creo que va a pasar es que los ciclos van a ser más rápidos y más intensos, o sea, más cortos en el tiempo. Entonces, ¿qué amenazas existen desde el punto de vista de rentabilidad de las compañías de seguros para bajar esa rentabilidad, ¿no? y cambiar la tendencia? Y yo creo que también Pablo lo ha comentado. Pues para mí el primero es las catástrofes. O sea, el tema de cambio climático está aquí. Todas las compañías globales están expuestas a catástrofes y a cambios de clima en cualquier región y en cualquier modalidad. Las cifras este año, en el 24, simplemente 2 datos, un 30% más de catástrofes que el año anterior, de daños materiales, y el año histórico con más daños materiales de la historia, ¿no? Con lo cual eso es una amenaza bastante importante. Otro, yo creo que es el tema de ciberinteligencia artificial desde el punto de vista del riesgo. O sea, todavía no ha ocurrido, y esperemos que no ocurra, lo que se conoce como el típico evento sistémico o catastrófico. Pero de ocurrir, o sea, como se caiga un día un Amazon o un Microsoft, el impacto en el mercado asegurador puede ser bastante grande. Con lo cual yo creo que esos son como 2 grandes amenazas que existen ahí y que pueden provocar que los ciclos sean un poco más cortos de lo que hemos visto otros años, ¿no? Y dicho eso, también creo que desde el punto de vista de compañías, esto afecta a todo, pero también a las compañías de seguros, existen oportunidades para mantener una rentabilidad alta sabiendo que el mercado baja. Y al final es una rentabilidad que, en mi opinión, viene muy orientada o muy basada en todos los cambios tecnológicos que está habiendo. O sea, yo creo que las compañías de seguro también están liderando un cambio tecnológico importante, beneficiándose de todo lo que conocemos como inteligencia artificial, y eso sin duda redunda en menores costes. Tiene que ser eficiencia y a la vez eficaz, pero redunda en menores costes, con lo cual pues la parte del gasto la pueden reducir para compensar también la caída en primas. Yo creo que es una estrategia importante de cara a esa rentabilidad. Y luego, pues bueno, yo creo que fundamentalmente eso. Creo que las compañías de seguro también tienen una oportunidad de innovación y de alguna manera, y otra vez en el mundo de los riesgos más expuestos a clima, innovar con productos que estén menos expuestos a la volatilidad. Estamos viendo todo lo que está pasando con paramétricos y esa es otra de las líneas para intentar seguir siendo rentables y competitivos, y eso favorecería
un mayor tiempo de mercado blando. Pero vamos, mi resumen es ciclos más cortos y más intensos a futuro. Muy bien. Bueno, tenemos, yo creo, ya todos asumido que la volatilidad ya es la norma de nuestro entorno y ahora Vicente y luego nos ha dado una buena muestra de ello también, muy bien desarrollado. Y esto presenta amenazas y oportunidades para la gerencia de riesgos. Tú, Salva, ¿cómo definirías las amenazas que hay en toda esta volatilidad para la profesión de todos nosotros, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo quería empezar dando la enhorabuena a Luis Lancha por su reciente nombramiento como miembro del Consejo de FERMA. Enhorabuena, Luis. Ese reconocimiento se lo dan a ti personalmente, pero también se lo dan a toda la Junta de Entidad actual y el trabajo realizado por la anterior Junta Directiva, pilotada magníficamente por Juan Carlos, porque esto implica un reconocimiento a lo que estamos haciendo en el mercado español de seguros. Y el segundo enhorabuena era para Alicia, ¿no? Alicia solo hace falta ver la capacidad de convocatoria y el éxito por este evento. Yo soy un tío muy optimista, entonces yo solo veo oportunidades. O sea, la volatilidad está en la esencia del seguro. La volatilidad genera incertidumbre y cuando hay incertidumbre, la única forma de solucionarla, ¿cuál es? Transferir el riesgo a un seguro. Entonces, eso es nuestro mundo. Ahora bien, para hacer eso hay que hacerlo de tres formas, desde mi punto de vista. La primera, la gestión de riesgos, lo que hemos hecho toda la vida, pero es gestionar el riesgo. ¿Qué significa eso? Analizar, visualizar, proyectar, anticiparse. En segundo lugar, proponer, porque cuando tú has detectado algo hay que hacer propuestas, propuestas valientes, propuestas de límites, de capacidades, de capas, de nuevos productos, siendo innovadores muchas veces en los productos. No podemos ir al mismo producto siempre, tenemos que abrir la mente y salir un poquito, pensar que porque antes se hizo de una forma se hacía bien. No, hay que cuestionar permanentemente tu organización y la forma de pensar y diseñar productos. Y el tercero, tomando decisiones. Y aquí yo levantaría la mano, haría que los gerentes de riesgo levanten la mano porque creo que es bueno en sus empresas. Creo que el seguro está en el centro de una organización y eso quiere decir que los gerentes de riesgos tenéis que demandar estar en el centro de la toma de decisiones. Lo decían antes en el informe, es que es importante, es que el gerente de riesgos tiene que estar arriba, pegado al consejero delegado o la dirección estratégica. Ya sé que ayer lo comentaba con Juan Carlos, es un salto muy importante, pero es que tiene que estar ahí, porque si no las decisiones van a ser tomadas sin tener en cuenta al gerente de riesgos. Y después todos sabemos las consecuencias de una decisión estratégica de una organización sin haber visto cómo acarrea en el seguro. Ahora bien, he dicho antes que no hay amenazas, pero si no aprovechamos estas oportunidades, sí que hay amenazas. Hay amenazas en falta de talento en nuestro sector. Un sector evoluciona en función del talento que tiene. Y nuestro sector nos cuesta mucho atraer talento. Los 4 que estamos aquí y vosotros tenemos necesidades de talento, nos cuesta mucho atraer gente joven nueva, números unos de sus universidades que se vengan a nuestro sector. Es fundamental tener ese talento porque para detectar las necesidades tenemos que tener gente lista. Para dar soluciones tenemos que tener gente inteligente y que sea capaz de hacerlo. Entonces yo desde aquí digo, Luis, como presidente de AGER, aseguradoras, brokers, tenemos que ser mucho más proactivos en ir a buscar el talento en las organizaciones. Y el segundo gran amenaza que veo, consecuencia de no aprovechar la oportunidad, vivimos en un momento histórico ahora mismo, porque hay mucha volatilidad. Falta cultura de riesgo y tenemos que trabajar en mejorar esa cultura de riesgo. Porque si no la aprovechamos ahora, ¿cuándo la vamos a aprovechar? Cuando ya no haya riesgo, cuando no hay incertidumbre, tenemos que salir a contar lo que hacemos. Este evento está muy bien, pero este evento es endogámico. Solo estamos sector asegurador. Tenemos que estar en eventos con otros mundos para que sepan de la importancia que tenemos. Por tanto, muchas oportunidades, es un océano azul bestial, pero ojo, hay que aprovecharlo porque si no, volveremos a cometer los errores que hemos tenido en el pasado. No, totalmente de acuerdo, Salva. Has comentado muchas cosas que están, de hecho, en la hoja de ruta del nuevo AGERS liderado por Luis y que tenemos perfectamente mapeadas para atracción de talento, ensalzamiento de la figura, la importancia de la figura del gerente de riesgos, etc. Así que eran muy alineados. ¿Qué otras oportunidades, Iván? Que al final Salva en su optimismo se ha ido más... Ha hecho de la necesidad virtud, la amenaza oportunidad, pero bueno, sin duda aquí se abren también
otras oportunidades, ¿no? Por lo mismo que decía Salva, la volatilidad está en la esencia de nuestra labor. Sin duda. Bueno, yo me uno a los agradecimientos expresados por mis compañeros, a AGERS, por organizar este evento y darnos la oportunidad de estar aquí. Yo sí, a ver, yo creo que, como Salva, yo en la volatilidad veo una oportunidad, pero una magnífica oportunidad. Me gustaría comentar qué entiendo yo por volatilidad, porque volatilidad, si preguntamos a cada uno de los que estamos aquí, luego tenemos respuestas diferentes. Yo la volatilidad la veo en términos estadísticos, que es lo que llamamos la desviación típica, o la desviación estándar. Cómo se desvían los valores de una serie de datos sobre la media de esos valores, ¿no? Y eso es lo que te da la volatilidad. Entonces, bueno, no hay que ir más al concepto de la prima, entendido en sentido básico. La prima no deja de ser el resultado de sumar la pérdida esperada, léase la media, más la volatilidad sobre esa pérdida esperada, más luego únele los gastos de administración, gestión y demás. Si no hubiera volatilidad, el mundo sería muy aburrido y muy probablemente muchos de los que estamos aquí no tendríamos trabajo. Miremoslo así. Entonces, es una oportunidad magnífica. Y me gustaría más enfocarla en lo que es oportunidad para los gerentes de riesgo y para nuestro sector. No sé, la volatilidad hace que seamos necesarios. Nosotros somos necesarios, todos los que estamos aquí. Peritos, abogados, brokers, compañías de seguros, somos necesarios. Entonces, al final, llamémoslo que estamos en la industria de la volatilidad. Enfocado a lo que pueden ser los gerentes de riesgos, pues es una oportunidad magnífica para poner en valor su profesión. Es una oportunidad magnífica para concienciar a sus empresas de qué está cubierto, qué no está cubierto, a qué están expuestos, de una forma clara, transparente. Hay mucha confusión al respecto y muchas veces no tenemos seguro, estamos cubiertos. No. Va mucho más allá del seguro. El seguro es el mecanismo último de todo el proceso de gerencia de riesgos, es la transferencia. Hay muchos riesgos que quedan no cubiertos, ya sea por límites inadecuados o retenciones muy elevadas o falta de un condicionado adecuado a las necesidades, sublímite insuficiente. Eso en términos de seguro, más allá de lo que no es asegurable. Entonces, ¿qué hacemos con lo que no es asegurable? ¿Tiene nuestra empresa conciencia de lo que hoy en día el seguro no va a responder? Es el gerente de riesgos el que tiene que tener esa posición, que bien decía Salva, estratégica dentro de la compañía para que se le tenga en consideración y de verdad se le escuche. Tiene que participar, por ejemplo, en la elaboración de presupuestos, que no sé cuántos gerentes de riesgos participan hoy en día en la elaboración de presupuestos de una empresa. Avisando no solo del coste de la prima, que es normalmente para lo que se le pregunta, oye, ¿cuánto me va a costar? No, para mucho más que eso. Para decir, oye, este plan que tenemos está expuesto a B, C, D, F. Es una oportunidad magnífica la volatilidad, pues para hacer cosas nuevas, para innovar, para conjuntamente con foros como el que está aquí representado, poder diseñar productos que se adapten a las necesidades que podemos tener, necesidades que estamos viendo que son cada vez más cambiantes. Y algunas de ellas no cambian, el cambio climático no cambia, está aquí para quedarse, pero lo que sí que es verdad es que estamos viendo que cada vez son más frecuentes y más intensos. Hablaremos en algún momento de la cooperación público-privada, fundamental. Entonces, bueno, yo no veo más que oportunidades y oportunidades para todos nosotros. Es ponernos en valor. Muy bien, una oportunidad y un desafío. Yo creo que nos va a elevar un poco, la profesión y el sector en su conjunto. Bueno, en cualquier charla que se precie hay que hablar de inteligencia artificial y nos gustaría ver si podemos aterrizar un poco, por ejemplo, en vuestro caso, Salva, qué grado de adopción estáis teniendo, cómo está siendo ese proceso de adopción de la IA y qué uso le estáis dando. Bueno, la verdad es que hablar de la IA, yo creo que es la primera vez que me pasa que voy a hablar de algo que mientras hablo ya está obsoleto lo que digo. Y es algo un poco extraño. Yo enfocaría la inteligencia artificial desde 3 puntos de vista. Uno, cómo afecta a los clientes. Otro, cómo afecta al sector, mercado. Y otro, cómo afecta a los empleados, ¿no? A nivel clientes, desde mi punto de vista, va a haber una
reinvención del engagement con el cliente. ¿Qué quiere decir esto? El cliente ha estado acostumbrado a trabajar, relacionarse con nosotros de una forma. Esto está cambiando ya, pero va a cambiar más. Áreas como siniestros, como ya hay agentes montados que se llaman agentes Copilot o otros sistemas que atienden el siniestro en diferentes idiomas y consiguen grados de satisfacción altísimos, mucho mayores desde que consigue la persona. Recientemente estuvimos en la conferencia de Europa de Howden y vino un directivo alto de Microsoft y nos puso vídeos de esto. Era alucinante ver cómo en 3 idiomas el agente era capaz de solucionar un siniestro. Eso es mejorar el engagement. Eso es bueno para nosotros. El cliente va a tener una percepción mejor, porque hasta ahora muchos clientes tienen una percepción de, bueno, llamo un teléfono, me atiende, no me atiende, no, eso se va a acabar. Va a mejorar también en esa percepción del cliente, en la emisión, lo que todavía se ha llamado producción, ¿no? La emisión de pólizas. La inteligencia artificial va a limitar los errores. Y eso es bueno para nosotros. Nos va a ser una industria más perfecta. En segundo lugar, el empleado. Va a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Porque los procesos van a ser menores, se van a automatizar. Y cuando automatizas procesos, la vida de empleado se hace más fácil. Y vamos a una cosa que acabas de mencionar tú, Jacobo, que es, vamos a ser mucho más productivos. Las organizaciones vamos a empezar a ser mucho más productivas de lo que hemos sido. Y en tercer lugar es como sector. Vamos a tener información real, segmentación por género, por 1000 tipos de segmentaciones, por ubicación geográfica, por estratificada. Eso nos va a hacer que como sector seamos capaces de customizar productos para nuestros clientes. Eso es innovar. Por tanto, la inteligencia artificial utilizada de manera correcta dentro de las directivas que tenemos, que es lo único que nos puede impedir hacer evolucionar un poco más, va a mejorar mucho a nivel empleado, cliente y a nivel sector. Muy bien. Pablo, ¿ves algún beneficio más que podrías añadir a esa lista y luego los riesgos que podemos tener también como consecuencia de esa IA? Sí, bueno, yo creo que Salva lo ha explicado perfectamente los beneficios directos del cliente. Claramente, optimización de los procesos. Eso hace que seamos más eficientes, que podamos utilizar los recursos, como bien explicaba antes Salva, en aportar valor añadido. Podemos dar un mejor servicio a nuestros clientes. Tener un servicio, una atención continuada, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Hay aplicaciones ya de inteligencia artificial, chatbots, etcétera, que permiten poder hacer ese tipo de cosas. Detectar mejor cuáles son potenciales fraudes que puede ocurrir. Esto es un coste oculto que no consideramos tanto, pero que claramente tiene un impacto relevante y aplicando ciertas medidas de inteligencia artificial podemos detectar ese tipo de cosas. Y luego un punto que también lo ha mencionado Salva, pero que yo sí que creo que es muy importante, que es poder dar a nuestros clientes un servicio personalizado en el cliente. La inteligencia artificial permite, y pongo un ejemplo muy básico, poder hacer una tarificación específica del cliente con las coberturas, con los riesgos, con los límites, con los costes en función de ese cliente, en función de su tipo de activos, en función de la organización que tiene la empresa, su vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Eso creo que va a ser un cambio también muy relevante, ¿no? Lógicamente también tiene sus amenazas, ¿no? Yo siempre digo una que además el otro día pues, lo hablaba en una reunión que teníamos. En general, las empresas estamos invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial, ¿no? Y hay que manejar muy bien cuáles son las expectativas, ¿no? Y leía un informe de nuestros compañeros de Oliver Wyman que decía que el 80% de las empresas en menor o mayor medida han aplicado inteligencia artificial o están aplicando o estamos aplicando inteligencia artificial dentro de sus procesos y dentro de su estrategia. Pero únicamente el 19% ha visto el impacto en beneficio directo de la aplicación, ¿no? Este yo creo que es uno de los riesgos. Como ha pasado con otro tipo de tecnologías, tenemos que centrarlo y focalizarlo en ver cuáles son los beneficios que eso puede ofrecer y manejarlo de forma adecuada. Y como también decía Salva, ¿no? Es un tema nuevo, pero requiere que focalicemos y lo adaptemos bien, porque si no puede ocurrir que sobre todo el manejo de expectativas no sea adecuado. Por tanto, para mí, aunque no es muy empírico,
creo que uno de los riesgos principales o amenazas precisamente es no saber utilizar adecuadamente y focalizarlo la inteligencia artificial en lo que tiene que generar valor y beneficio, y no estoy hablando únicamente de beneficio cuantitativo. Otros riesgos que existen o amenazas que podemos tener, la transformación laboral. Se habla de que el 80% de los empleados se van a ver afectados en menor o mayor medida por la inteligencia artificial. Debemos evitar el riesgo que eso afecte a nuestros clientes, ¿no? Debemos hacer esa transformación laboral en un camino que sea lo más adecuado posible, ¿no? Otros riesgos que hay, pues obvios, ¿no? La privacidad de los datos, la protección de los datos, la ciberseguridad, el uso ético de las herramientas, eso es fundamental. Tener transparencia en los algoritmos de la inteligencia artificial. Los algoritmos de la inteligencia artificial, que son mediante los cuales funcionan, deben ser transparentes, conocidos y auditables, porque en función de eso da una información, ¿no? Y eso yo creo que es importante que también lo tengamos en cuenta. Y el último, y creo que para mí es más importante, es, digamos, que no perder el pensamiento crítico sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial da una información, pero es el humano el que valora si esa información es adecuada o no es adecuada, ¿no? Y pongo una reflexión, que esta es personal y por tanto no es nada sofisticada ni empírica, sobre la inteligencia artificial y hacia dónde la llevamos, y lo voy a utilizar con un símil cinematográfico, ¿no? A mí cuando me preguntan ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Pues para mí el objetivo de la inteligencia artificial es que sea el mejor actor secundario del mundo, que gane el Oscar al mejor actor secundario del mundo. Pero el actor principal, protagonista, y el director de la película sigue siendo el ser humano. Es decir, que es muy importante buscar el equilibrio entre la máquina y la persona. Ahí dejo mi reflexión. Muy bien, creo que ese símil va a ser muy copiado seguramente por la audiencia, pues bastante bueno. No sé, la verdad es que ha sido una respuesta muy amplia. No sé, Iván y Jacobo, si queréis añadir alguna cosa. A mí me ha encantado esto último que acaba de comentar Pablo. Y creo que el nombre de copilot no puede ser mejor. Es un copiloto, pero tiene que haber alguien pilotando. Eso es. O sea, el nombre de copilot no puede estar mejor puesto. A mí me parece que desde luego es transformador. Lo estamos viendo ahora y de una forma acelerada, no sé, con otras empresas, desde luego en la nuestra, de 6 meses a esta parte, es un chorreo de formación, de información, de uso. Estamos viendo ya cómo avanza y tenemos experiencias muy positivas, te diría no relevantes en cuanto al valor que pueden aportar externamente, pero sí internamente. Estamos utilizándolo ya para hacer comparativos de pólizas y de una forma muy acertada. Estamos ya utilizándolo para carga masiva de siniestros y de una forma muy acertada. Es algo que va aprendiendo, o sea, se va autogenerando, ¿no? De ahí que la palabra generativa, y desde luego no se nos puede escapar. Como apuntaba antes, creo que ha sido, no recuerdo bien, pero bueno, al final ha sido tú, Jacobo, dices, en ese mercado blando que puede venir, puede ayudar a sostener el mismo la eficiencia de las compañías aseguradoras. Y lo que la inteligencia artificial va a aportar a esa eficiencia, que sin duda está aquí, y funciona. La realidad es que funciona. A mí lo único que me gustaría es aprovechar el foro, aunque no tenga nada que ver, es el peligro que esto tiene para los niños, por ejemplo. Y yo traslado el de mi propia casa, donde mi hijo con 13 años se apoya ya en hacer trabajos con inteligencia artificial y digo, pero madre mía. Entonces yo creo que ahí no sé cómo vamos a vigilar esto, porque es un riesgo. Es un riesgo que yo ya lo veo y lo comparto abiertamente. Sin duda, sin duda. Sí. Jacobo. Voy a intentar ser breve. 2 cosas. Desde el punto de vista nuestro, como consultores de riesgos, es fundamental. O sea, el que no esté ya trabajando con inteligencia artificial va a tener una desventaja competitiva muy grande, porque esto, como habéis dicho, va muy deprisa. Entonces, bueno, también tenemos ejemplos dentro de mi casa. Nosotros estamos ya asesorando a clientes desde el punto de vista de riesgos con datos generados por inteligencia artificial en determinadas modalidades, ¿no? Por supuesto, la eficiencia operativa, pero o sea, un poco mi comentario es el que no esté en este mundo va a tener una desventaja clara a futuro, ¿no? Si no está trabajando ya, invirtiendo, formando, etc.
Y segundo, desde el punto de vista del lado más importante, que son los clientes, y más enfocado a la parte del riesgo. O sea, ¿qué supone desde el punto de vista de un cliente, de una compañía, que todos ya están utilizando inteligencia artificial, por todo lo que hemos dicho, por todos los beneficios que tiene, pero tiene un ángulo de riesgo importantísimo. O sea, un riesgo de inteligencia artificial afecta a todos los programas de seguro. Puedes tener una brecha, puedes tener un impacto reputacional o de día no, puedes tener un problema de un producto mal fabricado. O sea, es brutal el riesgo que tienen nuestros clientes con el uso de inteligencia artificial. Y ahí tenemos nosotros también que ser buenos asesores de esos riesgos, hacer buenos diagnósticos, que los hacemos, e identificar cómo poder mejorar esos condicionados que ahora mismo muchos tienen gaps. Porque si nos vamos a un condicionado de daños está excluido el ciber, si nos vamos a un condicionado de ciber está excluido el daño y ya existen productos que están ahí en medio, ¿no? Entonces, pues eso, el que no esté se va a quedar un poco atrasado y desde el punto de vista del cliente tenemos que estar asesorando muy bien cuáles son los riesgos que sufren en todos sus programas. Muy bien. Vamos a seguir contigo, Jacobo. Vamos a pasar a hablar de los gaps de cobertura, un desafío importante que, por resumirlo, estamos hablando de todas aquellas cosas que el seguro no cubre. Pero dentro de este capítulo a mí me llamó muchísimo la atención algo que leí en un informe de la IOPA a finales del año pasado, que por tanto sigue vigente, que decía que de las catástrofes naturales que tenemos en Europa, solo un 25% de sus pérdidas están cubiertas. Me parece un dato demoledor. Esto en Europa, no os quiero pensar ya si hablamos de zonas menos desarrolladas donde la industria del seguro no ha calado tanto, ¿no? Y eso además hablando de catástrofes naturales, que es algo que está en las venas de la industria aseguradora desde hace muchísimos años, ¿no? Daría para mucho, hay muchas palancas para trabajar la reducción de esos gaps de cobertura. Una que parece estar ganando tracción es la colaboración público-privada. Entonces, Jacobo, ¿cómo se articula esta colaboración o qué casos de éxito ves tú ahora mismo vigentes? Vale, bueno, primero, ¿por qué es necesaria? Lo hemos dicho, hay unos gaps tremendos. En catástrofes naturales solamente está cubierto el 30% de todos los daños materiales que se originan. O sea, hay un gap tremendo de daños que no están cubiertos. Y eso necesita de esa colaboración público-privada. El informe que has mencionado tú de Banco Central Europeo y EIOPA es un informe, está empezando, ¿no? Pero va en busca de cubrir esos gaps. Yo creo que ya hay muchos modelos o sistemas o programas ya en funcionamiento. El mejor ejemplo es el nuestro, Consorcio de Compensación de Seguros, pero está CCR en Francia, hay uno en Inglaterra que se llama Flood Re, que ese es muy interesante porque yo creo que estas medidas también tienen que tener un punto, un ángulo de prevención. O sea, no solamente ya es la pura cobertura del riesgo en esquemas de seguro-reaseguro, sino también qué se puede hacer para prevenir. Europa, que lo has dicho tú, el 30% de la gente vive en una población, en una situación de riesgo de costera, cercana al mar. Entonces, estas colaboraciones público-privadas también tienen un punto de prevenir. Por ejemplo, en este programa de Flood Re creo que ya se está diciendo que todas las nuevas construcciones no pueden estar con un riesgo cercano al mar, obviamente por tema de inundación. O que las nuevas casas o edificaciones que se fabriquen tienen que tener unas medidas mínimas anti-inundación. Con lo cual yo creo que es bueno, es necesario. Creo que además tiene ventajas pues, muy obvias, como son, lo he dicho, la prevención. Yo creo que ayuda muchísimo a que cuando ocurra la catástrofe, la planificación y tiempos de recuperación son mucho más ágiles y lo más importante es que al final tiene un impacto claro en la economía general. O sea, si esto está cubierto, pues lo que va a suponer es que la recuperación económica es más rápida, que no tienes un riesgo crediticio a nivel de bancos, que el posible impacto fiscal, que es brutal, por los costes que genera una catástrofe natural en infraestructuras y en recuperación, también sea menor, con lo cual son esquemas que no solamente ayudan al propio perjudicado, sino que tiene un contexto más amplio de
proteger la economía y el crecimiento futuro, ¿no?, después de una catástrofe. Y yo creo que son importantes. No sé cómo está el que has dicho tú de Banco Central Europeo y IOPA. Creo que hay dos pilares fundamentales. Uno que es una estructura de seguro y reaseguro, donde están obviamente capital, asegurador, y creo que también hay un segundo pilar de financiación pública. Pero es un muy buen ejemplo, ¿no? Sí, parece claro, y lo has explicado, que hay unos beneficios evidentes y hay que ponerse con ello. Entonces, en ese sentido, Iván, ¿qué propuestas se están desarrollando y trabajando para ponerlas en marcha en el futuro? Mira, cuando hablábamos antes de el 30% está asegurado y el 70% quedó sin asegurar, antes de entrar en qué propuestas o qué se puede estar trabajando ahora mismo, yo creo que todos deberíamos ya de trabajar en por qué no está asegurado. Es porque los precios son disparados y la gente no se asegura porque no puede pagar ese precio. Es porque estando asegurado está mal asegurado. Esto ocurre mucho. Capitales que no están actualizados, por ejemplo, y por lo tanto cuando te van a pagar, pues te pagan pero con un infraseguro. Entonces hay mucho que trabajar ahí. Es porque no está considerado en la póliza el riesgo específico que ha afectado. Ya sé, es que esto es un huracán y solo tengo cubierto hasta vientos de no sé cuántos kilómetros por hora, y esto, sin embargo, ha excedido esos vientos y, por lo tanto, esto puede suceder, por ejemplo, con las coberturas paramétricas, que uno se dice, no, estoy asegurado. Bueno, estás asegurado bajo unos parámetros. Entonces, lo primero que habría que hacer es mirar, oye, esto que queda sin asegurar, ¿a qué se debe?, ¿no? Pero luego ya, bueno, pues el espacio de la colaboración pública-privada lo consideramos, esencial. España es, te diría, somos unos privilegiados y es uno de los casos de éxito. Tenemos ese asegurador, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que funciona divinamente y lo estamos viendo y no hay más que ver cómo ha actuado en la última dana. Tenemos también todo el esquema de agroseguro, un esquema mundialmente reconocido. Tenemos el pool de seguros medioambientales, eso en España. En otros países también se están haciendo cosas, el CatNat y Garear, que aludí antes Jacobo. En México tienen un fondo que se crea, se nutre del Estado para atender desastres de la naturaleza en situaciones de riesgos de personas que no tienen el nivel adquisitivo para comprar el seguro, o que directamente es que sus casas son chozas. Quiere decir que se ven arrasadas entonces hay un fondo para desastres naturales que se dota anualmente. Como se están haciendo muchas cosas en tema de riesgos cibernéticos. Mira, nosotros, por ejemplo, participamos en un comité asesor que tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tiene un comité asesor que se dedica a la materia de ciberriesgos y nosotros les ayudamos a identificar con escenarios, estudios de escenarios, pues qué puede pasar, a cuantificar con los modelos de los que disponemos y luego también a recomendar medidas si eso sucediera para mitigar el efecto del riesgo. También Willis participa con UNICEF en un proyecto que se llama Today and Tomorrow, enfocado en 8 países con economías pues muy débiles, que no tienen el dinero para atender desastres de la naturaleza, y nosotros, financiado pues por UNICEF, hemos puesto en marcha una cobertura de paramétricos que está enfocada en estos 8 países de débil economía. Son constantes. FERMA, por ejemplo, está muy activa a nivel europeo en todo el tema de ciberriesgos / ciberseguridad. Digamos que es esencial y todos tenemos que estar concienciados, y yo creo que ya lo estamos, pero deberíamos cada vez más, lo que comentaba antes, que los impactos cada vez son más severos y más frecuentes. Entonces, tenemos que prepararnos. Queda claro que hay muchas iniciativas y es una muy buena noticia para poder estrechar ese gap de cobertura que hablábamos, ¿no? Se me ha olvidado una muy interesante. En Hawái, para el gobierno de Hawái, tenemos colocado un seguro paramétrico que lo que te cubre es el gasto de reconstrucción del coral, ¿vale? Ante todos estos ciclones que pueden ocurrir, te destroza lo que es la barrera de coral y
Si tú eres capaz de recuperar los trozos y, digamos, replantarlos, la salvas. O sea, que no es tanto qué valor tiene la barrera de coral, pues no le puedes establecer un valor, pero lo que sí que es el valor asegurado ahí es el coste de reposición de la barrera de coral. Hay que actuar con mucha rapidez una vez que pasa el ciclón, coger los trocitos de coral y ahí tenemos un seguro en marcha que te cubre eso. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora que estamos aquí con muchos gerentes de riesgos, generalmente somos clientes demandantes que os pedimos muchas cosas, pero claro, yo creo que también a veces hay que pensar en qué capacidad tenemos para ayudaros a ayudarnos. Entonces, ahí, Jacobo, ahora que no nos oye nadie, ¿qué echáis en falta de los gerentes de riesgos a veces? ¿Qué podemos hacer para, al final del día, nos ayudéis mejor y que juntos podamos cumplir esos objetivos que venimos hablando? Bueno, yo creo que se ha dicho ya. La figura o el rol o la misión de un gerente de riesgos hoy es clave en sus empresas. O sea, es absolutamente estratégica porque, a fin de cuentas, protege el balance en un mundo de volatilidad, incertidumbre, etcétera. Yo creo que nuestra figura, por tanto, también es clave porque como consultor de riesgos tenemos que estar muy cerca vuestro para daros el mejor advice con todo esto que estamos hablando de datos, inteligencia artificial, etcétera, antes de la transferencia del riesgo. Entonces, ¿cómo nos podéis ayudar? Yo creo que el que nosotros podamos conocer otras áreas de vuestras empresas siempre ayuda, porque al final yo creo que los riesgos están muy interconectados dentro de la empresa, o sea, afectan a un director financiero, afectan a un responsable de legal, afectan a un responsable de nuevas inversiones o desinversiones. Entonces, cuanta más información tengamos y más cerca estemos de todos los stakeholders de las empresas, pues yo creo que estamos en una mejor posición para ayudaros más. Y yo creo que eso está pasando ya. O sea, de hecho, yo creo que trabajamos muchas veces, somos como un equipo, ¿no?, interno dentro de nuestros clientes que nos ayudáis a tener reuniones muy importantes para poder ayudaros a tomar decisiones sobre riesgos, porque los hay. Es que todo el mundo está cambiando, todo el mundo está diversificando en nuevas actividades, hay inversiones, desinversiones y todo tiene un ángulo de riesgo con o sin transferencia. Entonces, yo creo que el principal comentario o ask es ese, el conocer muy bien toda la empresa, todos los interlocutores, todos los que toman las decisiones, para ayudaros mejor. Bueno, nos tomamos nota. Salva, seguro que se te ocurre alguna cosa más que añadir. Sí, que pueda decir no. Eso tienes que explicarlo. Sí. O sea, yo creo que hay varios aspectos que creo que tenemos que podríamos aconsejar mutuamente, porque no esto es un tema solo de nosotros hacia vosotros y vosotros a nosotros. Yo creo que lo fundamental, y siguiendo con lo que decía Jacobo, o sea, tenemos que mejorar la transparencia que tenemos entre nosotros. O sea, de palabra lo contamos y bueno, ya somos partners y se nos llena la boca. Oye, hemos hecho un partnership entre el broker y el cliente y el gerente de riesgo, está muy bien. Tal. Sí, pero la realidad es que solo de verdad habrá transparencia y llegaremos a donde tú dices, Jacobo, cuando haya confianza máxima. Cuando se escuche de un cliente, el broker, Aon, Willis, Mas, Howden, el que sea, es parte de mí. Cuando se llegue a ese sentimiento de que es parte de mí. Y ese sentimiento lo tienen muchos de nuestros, no competidores de este sector, sino de otros. Es decir, tú vas a un cliente X y te dice, mi despacho de abogados, mi asesor fiscal, en seguros es el broker. Nosotros ya tenemos algún caso, ¿eh? Sí, ¿de los que os hemos quitado? No. Hay que animar porque veo mucha gente con el móvil. Pero creo que hay que llegar a eso, ¿no? A que haya esa relación máxima de confianza, no solo con uno. Si es bueno, mira, Vicente Valles, los que lo habéis escuchado antes, decía, es bueno que cuando haya una noticia la contrastéis. Yo lo digo, un consejo a los gerentes de riesgos. Es bueno que cuando tengáis un programa de seguros lo contrastéis. Es que es bueno. Y no pasa nada, porque nadie tiene la verdad.
y veremos diferentes enfoques y vosotros aprenderéis y nosotros aprenderemos del enfoque que tenemos nosotros. Esto es un proceso de crecimiento conjunto, no individual. Y después 2 cosas más. Hay una que a mí me gusta mucho decir en mi organización, pero creo que sirve aquí, que es los gerentes de riesgos os tenéis que atrever a atreveros. Es decir, tenéis que ir delante de vuestros jefes o saltároslos, ir al consejero delegado y decir lo que yo decía antes. Toda decisión que tú vas a tomar como consejero delegado, yo te la puedo proteger. Y si me pones a un 4º nivel, cuando me pidas protección, ya no te la puedo dar. Tengo que estar ubicado en el sitio correcto. Yo no digo si es adjunto o no adjunto, donde se pueda definir, pero hay que atrever a decirlo, porque si tú no defiendes tu posición, ¿quién la va a defender? Y la tercera, una mayor profesionalización. Hay que ser más profesionales, sector, ¿eh? O sea, hay que formar más a la gente, porque nos va a ayudar al corredor, al gerente de riesgos y, en el fondo, al cliente, las aseguradoras. Nos tenemos que formar, tenemos que ser más profesionales, tenemos que definir cómo se llega a ser gerente de riesgos. Para trabajar en un despacho de abogados, sabes cuál es el camino. Para trabajar en seguros, no está definido el camino. Y por el camino perdemos talento que puede venir aquí. ¿Cómo se forma un chaval? Tenemos programas internos de formación. Sí, pero son internos. Tiene que haber más programas externos para que la gente visualice que si yo quiero ser corredor de seguros o quiero ser gerente de riesgos, no es porque mi padre o mi madre o mi tío o mi tía trabaje en el sector, sino porque he visualizado que quiero trabajar en esto. Bueno, este tema, Salva, sin duda, yo creo que es muy sensible, todos lo compartimos y hay que decir que desde AGERS es un tema que sin duda se está potenciando, no solo con cursos específicos de formación, que hay un menú amplísimo que todos conocéis y colaboráis con él, por cierto, en muchos casos, sino que estamos introduciéndonos en la universidad, que es un objetivo fundamental, y se están tomando muchísimas iniciativas para esa profesionalización que sin duda es muy necesaria, ¿no? No sé, Iván, creo que querías decir. No, incluso con títulos ya oficializados y acreditados. Certificaciones, efectivamente. Sí, yo creo que hay un camino ahí que ya se ha empezado y que nos debería hacer progresar. Tenemos que avanzar, ¿no? Sí, sí. Solo un punto a añadir. Yo creo que lo importante es la visibilidad, ¿no? Quizás en 2 aspectos. Uno, la visibilidad que debe tener el gerente de riesgos. Nosotros, desde nuestro lado, vemos la importancia que tenéis dentro de vuestras organizaciones, pero luego la visibilidad del propio mercado, ¿no? Debemos ser capaces de atraer ese tipo de talentos, pues estoy muy de acuerdo con lo que decía Salva, y eso hace, primero, que la gente conozca lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y eso tenemos que hacer un trabajo, yo creo que entre todos, de darle una mayor visibilidad y relevancia al sector al que trabajamos. Sí, yo creo que al final estamos hablando de muchas cosas que al final se acaban interconectando y esto que es algo que yo creo que sale mucho y que estamos todos muy conscientes, hay que elevar la figura gerente de riesgos. Hay que estar en el centro de la decisión y de la estrategia. Yo creo que la clave también para ese ascenso es ir muy bien armados. Necesitamos muy buena munición. Entonces ahí entramos en los gaps de cobertura, en algo que voy a introducir ahora, que es la consultoría de riesgos, ¿no? Que yo creo que es fundamental para que de esa manera, cuando pidamos ese ascenso en importancia, sea con una sustancia que lo justifique, ¿no? Y ahí entramos en la consultoría de riesgos, ¿no? Yo creo que es un camino que hace ya algunas décadas incluso se inició en el mundo de los brokers y ahí, Pablo, te voy a preguntar de vosotros en ese papel como consultor de riesgos, ¿en qué momento estáis y qué pasos estáis dando? Sí, bueno, yo creo que lo hemos hablado bastante, ¿no? El entorno en el que nos encontramos, ¿no? En el que se encuentran las empresas y, por tanto, pues nuestros clientes es un entorno de volatilidad, cambios constantes, nuevos riesgos, que además no son locales, son globales y, por tanto, y además están hiperconectados. Es decir, que al final las empresas tienen que estar constantemente analizando el impacto de estos riesgos. Y eso, en ese contexto, es donde creo que hacia donde debemos llevar nuestro papel. Nuestro papel debe ser un risk advisor, ¿no? Debemos ser un socio estratégico de los clientes en todo lo que sea relacionado con el riesgo. ¿Y eso cómo se hace? Pues toda la cadena. Hablaba antes, Jacobo creo que decía, la transferencia del riesgo es en la fase final. Pues está en la identificación, evaluación, está la cuantificación de cuáles son esos riesgos, la anticipación de los riesgos, que es algo que debemos ir trabajando, ayudar a gestionar los riesgos a los gerentes de riesgos y a las empresas, ayudar a mitigar esos riesgos,
o transferir esos riesgos finalmente nuevamente a un mercado asegurador o a otro tipo de productos. Todo ese trabajo es el que creo que tenemos que ir trabajando, en ser el asesor estratégico. Y eso se basa en 3 aspectos para mí. Uno es la especialización, ser conocedores primero de los riesgos, hablamos de riesgos y somos realmente conocedores de cuáles son esos riesgos, conocer los sectores, conocer las soluciones que se ofrecen. Eso es fundamental. Unido a la experiencia que te da el saber gestionar, el haber gestionado ese tipo de riesgos, pues eso aporta. Con un tercer punto que es el tratamiento de los datos. Tener unos buenos datos, una buena base de datos, que todos hemos invertido, desde luego más clarísimamente, en tener buenas bases de datos, hace que podamos ayudar en objetivizar la toma de decisiones a nuestros clientes, ¿no? Y eso, básicamente, es para mí lo que significa ser un consultor de riesgo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Voy a poner solo 2 ejemplos muy rápidos. El primero, el riesgo de ciber, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es alinear la estrategia de ciberseguridad de las empresas con la transferencia del riesgo / la póliza de seguros. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos un equipo de advisory que hace un análisis de los sistemas de protección que tienen y de las vulnerabilidades que tienen esos sistemas de protección ante los riesgos de ciberseguridad de los clientes. Lo analiza, toman medidas, propone, mejor dicho, medidas para esa mejora y luego hace una cuantificación de ese riesgo. Para que luego el tercer punto sea, con la información que ya tenemos de ese análisis, que por cierto, pues ya es obviamente mucho mejor que haber ido únicamente al tercer punto, ¿no? Además, mejor riesgo porque ya hemos aplicado o hemos propuesto una serie de medidas más una cuantificación exacta, hace que tengamos o que busquemos una optimización en la transferencia del riesgo de ciberseguridad, ¿no? Otro ejemplo claro, y aquí no es tan directo, digamos, la transferencia. Nosotros tenemos una herramienta que se llama SendRisk, que básicamente lo que hace es, con inteligencia artificial, un mapeo de toda la cadena de suministro de nuestros clientes, desde el Tier 1 hasta el Tier 2, de tal manera que el cliente puede ver a tiempo real cuáles son sus exposiciones en 3 aspectos fundamentales. Riesgos climáticos, hemos hablado de esa parte, temas geopolíticos y temas regulatorios en cada uno de esos países. Incluye, y esto a mí la verdad es que me pareció súper interesante, incluso, ya hablaba antes Vicente Valles de ello, ¿no?, de las tariffs, de las aranceles. O sea, en cada producto y en cada situación el cliente en tiempo real puede ver cuál es su potencial impacto, ¿no? Eso para mí es gestión del riesgo, no es cómo transferimos ese riesgo. Claro que eso ayuda para buscar una cobertura de CBI, otro tipo de cosas. En definitiva, creo que debemos de trabajar en eso, en ser los asesores estratégicos de nuestros clientes en materia de riesgos. Sí, todo el mundo, y nos interesa muchísimo esto para elevar el valor que aportamos a la organización. No sé, Iván, ¿qué más se puede añadir? Nosotros tenemos una hoja de ruta muy similar a la que acaba de describir Pablo. Yo sí, mira, un poco ligándolo con el tema anterior y la visibilidad de la figura del gerente de riesgos y la importancia de que esté conectado internamente a las diferentes áreas de la casa, para nosotros poder avanzar en consultoría es fundamental tener acceso a esas diferentes áreas. Y el punto de conexión que nosotros tenemos es la gerencia de riesgos. Es fundamental. El otro día leía en Actualidad Aseguradora una entrevista que le hacían a Luis, que veo que se ha ido a poner el micrófono, donde decía la figura de gerencia de riesgos no está para que figure en el organigrama. Si no está conectada a toda la dirección de la compañía, es como tener un radar que no funciona cuando viene la tormenta. Y es que es así. O sea, no es una cuestión de tengo un gerente de riesgos, tengo un gerente de riesgo conectado con toda la dirección de la compañía, como decía antes, que aporta valor. Es que no solo elaboración de presupuestos, planificación de escenarios que pueden pasar y anticiparse a los mismos, fundamental, la anticipación, el poder cuantificar y ayudar a su organización a tomar decisiones informadas. ¿Cuán importante es esto? Esto es fundamental. Y todo esto viene ligado a los ejercicios que hacemos de consultoría, más allá de nuestra actividad de mediación. Broker, yo lo asimilo siempre a la actividad de mediación. Consultor de riesgo, y además yo creo que no todo el mundo puede decir que lo es, con todos mis permisos, somos pocos, con unas herramientas muy potentes, con personal muy cualificado, que actuamos de la mano del cliente, y de ahí la importancia, insisto, en poder conectar con toda la sociedad, toda la empresa, para de verdad ayudarles en todo ese proceso de identificación,
cuantificación, mitigación y transferencia. ¿Y por qué no decirlo? Porque yo la consultoría también la llevo al espacio de siniestros. La ley de mediación te pide tramitar un siniestro. No es lo mismo tramitar un siniestro que gestionar un siniestro, que ayudar a tu cliente a cuantificar la pérdida. Ahí me gustaría poner en valor la figura de perito del asegurado, que hay mucha reticencia en las compañías en incorporarlas en pólizas y pagar por ella. Ahora con el mercado blando nosotros desde luego ya estamos volviendo, porque es un servicio de un valor importantísimo que consideramos fundamental poder aportar a nuestros clientes y, a ser posible, como quiera que es como consecuencia del siniestro, que esté dentro de la cobertura del mismo. En servicios de consultoría, y por también aprovechar la audiencia para que podáis identificar los mismos si tiréis de nosotros, pues en la identificación, mapas de riesgo. Mapa de riesgo. Muchas veces el mapa de riesgo se encarga a Big Four y puedes, sin hacer una crítica, les falta un componente muy importante, que ellos no saben qué es asegurable y qué no es asegurable. Entonces, y eso solo lo podemos dar los que estamos en este sector. Entonces, en todo lo que es el proceso de identificación, servicio de mapa de riesgos. En todo lo que es cuantificación, no solo son los modelos estadístico-actuariales, que son muy importantes, la labor de ingeniería. Yo también la considero de consultoría. La labor que hacemos de ingeniería, de prevención, sobre todo en actividades industriales pesadas, la encuentro de un valor enorme. Y es la que te ayuda también a establecer tu pérdida máxima posible, no en base a un estudio actuarial, sino en base a una visita física de decir, como aquí pase algo, este es el impacto que vas a tener. Hablamos en cuantificación, hablamos de ingeniería, más allá también de los modelos. Hablamos de mitigación. Pablo hablaba de la cadena de suministro. Cuán importante es tener identificado qué puede pasar y tener un plan por si pasa. Y lo ligo a planes de continuidad de negocio. Todo esto es consultoría. Consultoría que damos, que estamos dando, ya está fuera de lo que es la mediación. Y en la transferencia también hay una parte muy importante que no es la mera transferencia transaccional, es la transferencia informada. Informada. Y ahí hablamos de si tú tienes los datos correctamente capturados, almacenados, que te permite tratarlos para llegar a conclusiones, estarás en una posición mucho más fuerte para negociar con el mercado asegurador, que también tiene sus modelos y demás, y poderle decir, la prima técnica es esta. Luego ya veremos, pero yo me siento contigo y te digo, esto es lo que para mí vale el riesgo. Eso va más allá de la pura transacción. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Me encantaría haceros muchas preguntas más y estar aquí un buen rato con vosotros. Es muy interesante todo lo que contáis, pero vamos a intentar, os ruego, ser muy breves en esta última pregunta. Creo que es una pregunta obligada. Habéis cubierto bastante de la respuesta seguramente, pero para redondear un poco esta charla, ¿cómo veis ese broker del futuro que tiene que atender todos estos desafíos que estamos aquí comentando? Si quieres, Iván, ligando ya con lo que comentabas antes, ¿cómo lo verías? Yo le veo un broker digitalizado, ¿vale? Sin duda alguna. Le veo un broker especializado. Hablamos de especialización por industria, especialización por producto. Le veo un broker estandarizado. No perdamos de vista el servicio. Todas estas tecnologías que bien nos deberían de ayudar a estandarizar ese servicio y cosas que a día de hoy siguen siendo un dolor de cabeza, como puede ser un recibo mal emitido, dejen de existir y que tengamos realmente unos servicios muy estandarizados que nos permitan de verdad emplear tiempo en lo que genera valor y, por supuesto, personalizado. Esto no deja de ser un negocio de personas y yo creo muchísimo en la escucha activa que debe mantenerse. Muy bien. Pablo, ¿cómo lo ves? Yo lo definiría en una frase, que casi es un lema que utilizamos internamente, y es el broker del futuro debe ser el risk advisor of the future. Esencialmente ser el asesor estratégico de nuestros clientes en los riesgos y en la gestión de sus riesgos. Por supuesto, para eso debemos ser altamente digitalizados, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Iván. Las personas somos fundamentales en todo esto, no olvidemos que dependemos de nuestro talento, ser capaces de poder dar soluciones, asesorar, tener ese acercamiento consultivo y proactivo frente a nuestros clientes, no solo colocando una póliza, si me permitís, sino también pues, ayudando a asesorar al cliente en cómo utilizar mejor su capital
para enfrentarse a los riesgos a los que está asumiendo o va a asumir en el futuro, ¿no? Y eso siempre sin perder el foco de que lo más importante es el cliente. Muy bien. Salva, ¿ves alguna característica más de ese broker del futuro? Ya quedan pocas. A ti, Jacobo, te queda... Me estoy guardando una pequeña aportación. Yo creo que hemos iniciado un camino que otros iniciaron hace unos años, que son las Big Four. Hemos iniciado un camino de consultoría ya hace un tiempo, ¿no? Porque hace 40 años solo se hablaba de brokers de colocación de daños ORC, hace 20 años se hablaba de IB, actualmente ya se habla de retribución flexible, ya somos consultores de todo. ¿Por qué no en pocos años hablar de headhunting dentro de un broker, ¿no? Al final, entonces, yo creo que hemos iniciado el camino para ser consultores globales, que vamos a dar servicios que hoy aquí ninguno de nosotros podemos imaginar que vamos a dar, porque ya en muchos países estamos dando servicios que aquí no estamos dando. Esto va a evolucionar mucho, porque al final el cliente quiere un interlocutor y nosotros, como empresas, debemos darles hay que escuchar esa necesidad y darles esa interrelación. Va a ser mucho más digital que estamos ahora, pero, y coincido plenamente con lo que decías, la base del futuro del broker, y no existirá el broker que no lo haga, está en el alma que tenga la organización. El broker que no tenga alma, y esa la ponen las personas, morirá. El broker que no tenga una cultura propia, diferente a las demás, morirá. Y eso te lo dan las personas, que es lo que te hacen una empresa distinta. Muy bien. Jacobo, ¿te ves capaz de añadir algo más? 3, bueno, voy a decir chistera. 2 de otra forma. Para mí es datos, pero datos de calidad. Datos de calidad. Talento que sepa incorporar esos datos a una conversación de cliente de valor, que para eso está la especialización, industria y producto. Y el tercero, y yo creo que es algo que es pasado, presente y futuro, cultura. Y yo la cultura la quiero destacar en el rigor, profesionalidad, que es al final lo que nos da la confianza con los clientes. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos habéis dejado reflexiones no solo muy interesantes, sino muy positivas. Así que muchísimas gracias y un lujo contar con vosotros. Muchas gracias. Gracias.